hemos creado unos conceptos bien fantasiosos sobre pasar trabajo. Así que si tú crees que este dinero te va a hacer falta a corto plazo, no me lo prestes. Y llegó un momento en que ya todo me causaba ansiedad. Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio le damos la bienvenida a María Angie Rosas, cofundadora o fundadora de Coco House. Bienvenida. Gracias, Alberto. Muchas gracias por tenerme aquí. Coco House es un coworking space igual que Base. Estamos aquí a un bloque de ustedes, somos vecinos. Dame un poquito más de detalles de Coco House y cómo se funda. Pues mira, me encanta como dijiste fundadora, porque it's blended. Okay. Porque yo no empecé Coco House sola. Llevo, ¿verdad? De los 5 años y medio, llevo ya 5 por mi cuenta, pero Coco House yo lo empecé con una tremenda amiga y una tremenda empresaria, Caroline López, que es de Mayagüez, igual que yo. Y sin ella yo nunca hubiera hecho Coco House. Así que por eso yo siempre digo, tuve una co-founder desde un principio y ¿verdad? Todo lo que hicimos al principio fue bien colaborativo, desde el nombre, el branding, todo lo que al principio fue Coco House. Lo hicimos entre las dos, pero pues 5 meses después de que abrimos llegó María y como a muchas empresas eso le cambió la vida. Nos cambió la vida a todos y desde como un mes después de María yo me quedé sola con el negocio. O sea que ella decidió salir o decidieron romper la relación y tú continuaste con el proyecto. Exacto. Me gusta mucho porque Coco House lo he visto ir creciendo y también evolucionando de los servicios y los productos que ofrecen. Si me puedes hablar un poquito de eso. Pues mira, sí, ¿verdad? Coco House empieza como un coworking space porque no habían coworking spaces en Santurce, no habían casi en todo el área metro. Sí. Y yo veía la necesidad porque yo quería emprender y no veía de dónde yo podía estar, ¿verdad? Encontrarme con otros empresarios y poder tener esa dinámica que se da dentro de un coworking space. Y Caroline estaba buscando lo mismo y las dos, el plan de nosotros era tener un espacio part-time donde nosotras trabajáramos part-time, por eso Coco House empezó bien pequeño, eran 2,000 pies cuadrados desde un principio, que es bien chiquitito. Bien pequeño. Y, ¿verdad? Y por el lado, ella iba a emprender por su lado y yo iba a emprender del otro. Y de nuevo, con María todo cambió, ahí yo vi la necesidad de cómo espacios de coworking, que, ¿verdad? Más que nada son una comunidad empresarial, pues al tener comunidad ya eso te cambia en una época, en un momento como ese. Se convirtió en un espacio, o sea, lo que pasó en esa semana fue increíble. Fue un espacio de oportunidades, fue un espacio para ver cómo empleados no tuvieron que salir corriendo de Puerto Rico para poder seguir trabajando en su empresa, se pudieron quedar. Los que pudieron irse desde Coco House que compraron los pasajes, aquí habían empresarios que no son puertorriqueños, que no tenían, por ejemplo, en Parallel estaba un grupo de empresarios grandes internacionales y ellos lograron llegar a Coco House y desde ahí comprar sus pasajes para irse antes de que cerraran el aeropuerto. Wow. O sea, lograron, me acuerdo, un señor de Irlanda desde mi celular fue que pudo conseguir porque no, el internet todavía estaba también in and out, aunque siempre tuvimos internet, pero a veces no estaba funcionando 100%. Para los que nos están viendo fuera de Puerto Rico, María fue el huracán más devastador que ha pasado por la isla, que nos dejó sin electricidad por varios meses. Y fue bien demoledor, así que por eso estamos contando esta historia. Exacto. Y obviamente se convirtió en un centro de acopio y en un centro para reunir voluntarios. Mamás de empresarios vinieron con su caldero a hacer arroz con habichuelas. Wow. Eso es comunidad. Exacto, eso es comunidad. Y, ¿verdad? Fue una experiencia bien, o sea, que me impactó mucho y desde ahí fue que yo dije, espérate, o sea, no fue inmediato, pasó como 6 meses o un año después, es que realizo que yo digo, Coco House necesita crecer porque espacios como este necesitan crecer para que el ecosistema empresarial en Puerto Rico de acuerdo. Esté más robusto y crezca. Entonces ahí como que mi idea de emprender por un lado, o sea, de hacer una compañía de tecnología, que era lo que tenía en mente, se cambió a no, vamos a hacer que Coco House sea lo que crezca y que Coco House sea, ¿verdad? Ese se convirtió entonces en mi norte. Tremendo, y con todo ese éxito me encantaría que nos moviéramos ahora a historias de fracaso o historias de errores. Historias de errores, Dios mío, sí, hay muchas. Pero para empezar, abogada CPA y tax lawyer, que es Caroline, y yo soy arquitecta, nosotras empezamos esto sin un business plan.
nosotras dijimos, esto va a funcionar, así es como lo vamos a hacer. No teníamos ningún tipo de métrica, ningún tipo de proyección, ningún tipo... Wow. Usamos nuestros ahorros para empezar a arreglar el espacio sin un budget. Bueno, nuestro budget, teníamos un budget, pero el budget Sí. no fue tan ahí, o sea, después nos dimos cuenta que la electricidad la teníamos que hacer from scratch, que eso no estaba originalmente en el budget, Sí. así que Sí, los, ya con los eso, típicos issues de construcción exacto, en ya Puerto con Rico. eso ahí casi duplicamos el budget inicial, pero lo logramos abrir. Me acuerdo que lo que nos quedaban eran como 5,000 pesos en la cuenta y eso era todo lo que teníamos para operar. Pero de ahí Sin, en sin pensar en mercadeo, sin pensar en nada. nada. Ah, ok. Nada. Wow, eso es un buen blunder inicial porque pensaría yo que cuando, o sea, cuando vas a hacer un proyecto, no necesariamente, o sea, hay compañías de consultoría que es un poco más sencillo comenzarlas con poco presupuesto, pero esto es una remodelación de un espacio. Tienes que tener un budget y deberías de tener un business plan. Sí. Yo creo que todo hubiera sido mucho más smooth y, ¿verdad? Y bueno, el business plan lo termina haciendo este año, 5 años después. Ok, pues... Eso también es otro, ese es uno extra porque pues me seguí tardando en eso. Es que después fue como que ya no tenía break para parar, pausar y hacer uno. Era como que vamos a seguir apagando fuegos por ahí en adelante. Ya. Pero todo el mundo debería de tener un business plan o por lo menos, ¿verdad? Saber cómo medir y cómo tener algunas proyecciones. Y un presupuesto. Exacto, y un presupuesto. Porque nosotros siempre, yo veía que cada vez todos los meses teníamos más chavitos en la cuenta y con eso era que yo contaba para, ¿verdad? Mi contabilidad siempre estuvo al día. Wow, o sea que estabas corriendo el negocio como una cafetería, más o menos Sí. así, como que lo que income menos expenses, hay chavo, estamos bien. Yo decía, nos ha sobrado este mes un poquito, pues ahora podemos un poquito en marketing, porque marketing era en verdad lo que siempre sacrificábamos. También, o sea, por la razón que digo que, aunque fue un blunder, pues no fue el fracaso de nosotros, Sí. era porque la demanda estaba. Sí, es un producto que hace falta. Exacto. Ok, vamos bien. Cuéntame otra error de negocio que has cometido en esos 5 años en el mercado. Bueno, esto yo no diría que es un error porque a todo el mundo le tomó por sorpresa, ¿verdad? Yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia, pero sí todos debemos de estar preparados para el what if de muchas cosas, especialmente aquí en Puerto Rico. Y obviamente cuando la pandemia entra, nuestro ingreso bajó casi por la mitad. El espacio físico, las membresías nunca pararon, los miembros nunca pararon de pagar. Eso fue una cosa increíble. O sea, las personas que estaban bajo contrato continuaron pagando. Continuaron Pero pagando. las personas que son walk-ins y personas que vienen mensualmente Exacto. pararon. Y por ejemplo, nuestro ingreso también depende mucho de meeting rooms que pasan durante... Sí, que son o sea, cosas incidentales, ad hoc. Exacto. Todo lo que era ad hoc, pues eso obviamente se convirtió en cero. Y pues nuestro revenue bajó significativamente y de ahí era que yo estaba pagando mi nómina. Así que cuando no tener esos, tú sabes, 3 meses, yo diría que por lo menos en Puerto Rico tú tienes que tener por lo menos de 3 a 6 meses de nómina específicamente, porque la renta uno a veces la puede negociar, uno puede pausarla. La renta yo la pude pausar por esos 6 meses hasta que me llegó el EIDL y ahí lo pagué. Hemos hablado en el podcast en otras ocasiones de que eso es una de las cosas que los empresarios, para todo, el número es diferente. Sí. Se habla de 6 meses, pero yo he escuchado de personas que tienen que tener 1 año de cash porque si no, no pueden dormir de noche. Claro. Hay personas que tienen que tener 1 mes o 2 y duermen tranquilos, así que eso es bien personal. Exacto, sí, definitivamente. Yo diría que por lo menos, exacto, 6 meses cash en el banco de nómina por cualquier emergencia y recuerdo que no sabía qué hacer. Para muchos empleados, pues la opción era entonces darles el desempleo para que, o sea, pausar. Estábamos todos trabajando remoto porque continuamos dando servicios. Todo el mundo yo lo pude mantener al principio. Y cuando decidimos, ¿verdad? Darle a la gente el desempleo, Sí. no se lo aceptaron porque todos eran nuevos. Llevaban menos de X tiempo en el... Todos, exacto, conmigo llevaban desde enero. O sea, que no cumplían con los requerimientos del Departamento del Trabajo de Puerto Rico para poder solicitar desempleo. Exactamente. Oh, wow. Y yo siempre, ¿verdad? Bienvenido al mundo del empresarismo, ¿verdad? Es que tú dices, ese fue- ¿qué o yo sea, hago?
no dormir, o sea, en la pandemia el estrés fue a otro nivel, ¿verdad? Yo digo que María, ¿verdad? El estrés era por la isla, por todo lo que Sí. estaba pasando, y en la pandemia obviamente era global, pero ahí los negocios de verdad se veían afectados, como que no sé qué hacer mañana, pasado, o sea, qué vamos a hacer. Y sabíamos que esto era para largo, ya para esa época de mayo, junio, se sabía que esto no Sí. era de 2 o 3 semanas. Yo soy bien positivo y yo pensé que iban a ser 2 semanas. Yo también me acuerdo que tengo hasta un video que era como que nos vemos el lunes, mundo. Yo pensaba al principio que era un weekend. Nos vemos el lunes, mundo. Y el Wow. domingo era como que no. It's not gonna happen. Not gonna happen. Ok, y bueno, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando te llamaron tus empleados y te dijeron no podemos cobrar desempleo? ¿Cuál a fue? todos les llegó el mismo día, porque, ¿verdad? Yo les ayudé a cómo llenarlo, ¿verdad? Cómo hacerlo, y a todos les llegó el mismo día. Y a todos les llegó la negación, como que 1, 2. Y yo... Primero yo dije, no se preocupen, yo lo voy a resolver. O sea, esto se va a resolver, nadie va a parar de cobrar. Ok. Y yo iba a llamar a mi papá, que gracias a Dios yo sé que posiblemente me podía quizás hacer un préstamo. Él ha sido el único inversionista en Cocoa House en ese momento. Ok. Incluso en la pandemia creo que le llegué a pedir un préstamo de como $8,000 en un momento más futuro, porque el mismo día, ese día que, ¿verdad? Me dicen los empleados que no le aceptaron el desempleo, me llega el email de que el PPP nos aprobaron. El PPP, para los que no sepan, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el PPP, pero es un dinero que el gobierno federal soltó a los empresarios para que pudiesen pagar Nómina nómina. específicamente, que era, o sea, yo lo usé con 100% en nómina, porque nunca, y gracias a Dios con eso ya nosotros pudimos abrir en junio otra vez, o sea que ya para junio pudimos volver a levantar. De nuevo, hay espacios de coworking que WeWork incluso, el ingreso de ellos bajó un 95% porque la gente tenía contratos, canceló, se Sí. fueron. Nosotros nos bajó solo un 50%, que yo creo que, ¿verdad? Para hacer un coworking space, que nuestro negocio es 90% physical space, no fue terrible. Incluso esto pues no es un blunder, pero cuando estaba pasando también todo esto, le pedimos a los miembros, mira, si nos pueden seguir pagando estos meses que no estamos abiertos, a todo el mundo le ofrecimos crédito, pero más adelante. O sea, si en agosto, septiembre, que Eso ya fue estemos abiertos. una muy buena idea. Exacto. Obviamente muchos de los miembros que también la estaban pasando mal, pues aceptaron los créditos y yo se los empecé a dar entre agosto y septiembre. Pero yo tenía miembros que me decían, mira, a nosotros no nos ha afectado por X, Y, Z, sea porque son, ¿verdad? Más virtual. Sí, nosotros trabajamos en tecnología y verdaderamente no soy yo tan afectado como un negocio de comida, que no puedes recibir gente y no puedes Exacto. trabajar y no puedes tener a la gente allí porque Sí. están encerrados. Pero yo tengo un sinnúmero de miembros que me dijeron, no me tienes que dar el crédito porque yo necesito que la Wow. oficina esté disponible cuando se abran, así que sígueme cobrando como si estuviéramos allí. Y ese fue el primer día que yo de verdad lloré. O sea, yo todavía Eso te estaba como que, tú sabes, we'll figure this out. Y ese día, las lágrimas. A pesar de que fue pandemia, ¿hubieses hecho algo diferente de las decisiones que tomaste en ese momento y cómo te moviste? Bueno, con la pandemia específicamente, por ejemplo, antes de eso estábamos ahí ya tomando decisiones, ya ahí teníamos 3 años, ya teníamos un ingreso, ¿verdad? Más dependable, y no tenía esos ahorros. O sea, yo seguía más o menos con todo lo que entraba esos meses era que yo pagaba todo, o sea, renta y nómina de los meses anteriores. Yo tenía quizás como un mes extra de ahorro. Okay. Ahora no, ahora incluso me voy de viaje y ese lleno va cash por una bóveda. Porque yo digo, pasa cualquier cosa, cierran los bancos, como que la nómina está ahí cash y la voy a poder pagar cash, Por si acaso. por si acaso. Mariangi, adicional a estos dos que me has contado, ¿has tenido alguna otra situación que quieras compartirnos antes de wrap up? Antes de acabar este episodio. Bueno, en verdad es que he sido bastante afortunada en este mundo empresarial que cambia bastante. Yo diría que
Otra de las lecciones de la pandemia era mantenerte, que todo empresario debe tener, es mantenerse bastante abierto a diversificar sus ingresos. No todo puede ser un canal, porque no sabes cuándo el mundo te va a cambiar ese canal y va a cambiar probablemente forever. O sea, la industria de restaurantes ha cambiado y de hospitality ha cambiado por completo después de la pandemia. Yo creo que eso es una lección bien importante para todos los empresarios, no poner todos los huevos en una canasta. Y muchas veces nos recomiendan que seamos laser focus, pero si pasan cosas como la que están mencionando, pues puede desaparecer el negocio. Y hemos visto muchos negocios pequeños desaparecer. Sí. Así que ciertamente eso es una de las lecciones. Una pregunta, con la parte del préstamo, ¿tuviste que coger el préstamo finalmente? ¿Ya lo pudiste pagar? ¿Qué hiciste con eso? El PPP lo cogí, el PPP creo que lo dieron 2 veces. Sí. Y el PPP me lo condonaron las 2 veces, o sea que no lo tuve que pagar y con eso pude pagar Buenísimo. nóminas sin problema. Eso ayudó mucho. Exacto. El EIDL, entiendo, ese no estoy segura, tengo que hablar con los contables, yo creo, no hemos empezado todavía a pagarlo porque lo siguen extendiendo. Sí, es pero que creo siguen pasando cosas. Y siguen pasando cosas, pero con ese me acuerdo que pagamos la renta, o sea que yo nunca paré de pagar, ¿verdad? Nosotros por lo menos cumplimos, yo sé de otros inquilinos en el edificio que no podían pagar Sí. renta y el edificio, la administración como tal sufrió por ese lado, así que por lo menos nosotros pudimos cumplir. Mariangi, pues vamos a ir recapitulando las lecciones aprendidas de este episodio. La número 1 con lo del business plan. Business plan, o tener algún punto tienes que De tener partida. budget, proyecciones. Esa es súper importante. Muchas personas hacen lo que tú dices, el vente tú, vamos a hacer esto sin tener ningún tipo de experiencia, conocimiento, ni sin tener un presupuesto. Eso es súper importante. Creo que no lo habíamos mencionado. Y mi papá es CPA, o sea, y él me lo decía desde el día 1, pero él me deja también. Él Sí, está ahí claro. como que velando, pero me deja hacer Claro. mis errores para aprender. Eso es uno de tus angelitos que está por ahí siempre Sí. mirando. El número 2, que aunque no es un error tuyo directamente, pero hay muchas lecciones aprendidas, que es la pandemia. Sí. Y ahí te llevaste varias. Mantener, ¿verdad? Tener en el banco suficiente cash flow para unos cuantos meses de los expenses. Ser creativa, porque Y- diste créditos y tú, ¿sabes? No estoy diciendo que pivoteaste, que también es importante, pero si fuiste creativa para poder Claro, mantener nosotros cash flow. también nosotros nos fuimos full online con programming, full online o sea, nos tiramos de pecho con lo de vamos a estar ahora, hicimos nuestra fiesta de aniversario, fue virtual y llegaron un montón de miembros, nos montamos con Carlos Cobian en la fiesta de Carlos, todos los miembros, porque creo que coincidió el mismo día. Buenísimo. Así que fue un súper buen aniversario. Ahí estábamos todos. Ahí estábamos todos. Y diversificar. diversificar Esa es la que ingresos. yo siempre digo, diversificar ingresos. Buscar la manera o por lo menos tener un plan B. No es que lo tienes que tener activo, pero ya sabes que cualquier cosa que pueda pasar en un Opciones. futuro, ya tienes otras Mantener tus opciones abiertas por si acaso un revenue stream se va, poder arrancar con el otro. Exactamente. Bueno, Mariangi, pues muchas gracias por participar de nuestro podcast y Gracias. contarnos tus historias de terror para que la Gracias audiencia por aprenda tenerme qué no aquí. hacer y puedan crecer rápidamente. Así es.